El mundo ha cambiado y con él la concepción de trabajo y las manifestaciones laborales. Sin embargo, la dirigencia sindical ecuatoriana, los representantes de los trabajadores, pues están anclados a teorías del siglo XIX. Sus postulados responden a los preceptos que planteara Engels en su obra La condición de la clase obrera en Inglaterra, donde se expusieron las ideas seminales de la lucha de clases y del socialismo propiamente dicho. El problema es que ese libro analiza un mundo que ya no existe. Y claro, es que fue publicado en 1845. Pero aquí hay quienes todavía lo tienen no solo como referente, sino también como guía práctica. Y vamos a analizar esta desconexión, este desfase con Javier Gutiérrez, sociólogo. Buenos días, Javier. Bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin. Un gusto. Gracias por la oportunidad. ¿Cómo se puede entender que en el Ecuador de hoy se siga visualizando al trabajador bajo preceptos del siglo XIX, planteando escenarios pues, que ya no son relevantes? A ver, yo creo que el sindicalismo, al igual que otros actores que forman parte del sistema económico, mantiene obviamente posturas de acuerdo a su forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Y en ese sentido tendríamos que como sociedad llegar a un diálogo con estos sectores de que también tengan nuevas miradas frente a lo que está sucediendo en el mundo económico me refiero especialmente, y laboral. Entonces yo sí creo que hace falta una mayor conexión de estos actores que representan a una población, ¿no es cierto?, con sus intereses, sus posturas, sus derechos, que obviamente son respetables, pero que se interconecten con otros actores también. Si la dirigencia sindical ecuatoriana representara a todos los trabajadores del país, que no es así, estaría representando a 3 de cada 10 ecuatorianos que son los que tienen trabajo. Y no es así. A lo mejor y representan a uno de esos 3 ecuatorianos que tienen trabajo, es decir, a una parte mínima. Entonces, ese diálogo, ¿por qué tiene que ser, no sé, en condiciones de sumisión y no un diálogo en donde se les diga, a ver, despiértense, esto ha cambiado, el mundo cambió, la gente cambió, ustedes están mal, hagan el favor de actualizarse? Efectivamente. A ver, yo creo que los diálogos se dan sobre la base de intereses y de posturas, ¿no es cierto? Las posturas no se pueden mantener en el tiempo desde ningún actor, sea desde actores de la sociedad civil como organizaciones sociales, que es donde pertenecen los sindicatos. Los sindicatos pertenecen al mundo de las organizaciones sociales, donde hay una diversidad de temas por debatir, ambiental, el económico, el infantil, el tema de la violencia y el mundo laboral. El mundo laboral debe ser puesto en la mesa para discutirlo con otras organizaciones sociales, el Estado y el mercado representado por los actores privados y las cámaras. Entonces yo lo que creo efectivamente, como usted dice, es que hay que, en igualdad de condiciones sobre un diálogo democrático entre todos los actores, el sindicato tiene su voz, pero no debe estar por sobre el resto de actores. ¿Y desde dónde se para, Javier, desde dónde se para el sindicalismo para esos diálogos? Porque los tiempos han cambiado, porque las nociones de trabajo son distintas a las de hace 20 años, para no irnos más atrás. La configuración del empleo es radicalmente distinta hoy que hace 10 años, para no irnos tampoco más atrás. La visión del mundo que tienen los trabajadores es otra en relación a sí mismo a lo que ocurría hace una década. ¿Cómo se puede sostener entonces que solo se quiera llamar trabajador a quienes lo hacen 8 horas diarias, 40 horas a la semana? Y en ciertas cosas, además, ni siquiera a todos los que se encuentran dentro de esa dinámica. ¿Dónde quedan las manifestaciones laborales contemporáneas que no tienen casi nada que ver con la concepción tradicional? Efectivamente. Mire, a propósito de lo que sucedió en el país con la consulta popular y el 1 de mayo, estuvimos revisando algunas posturas que tienen los sindicatos en diferentes países. En Colombia hace unos días se ha dado un diálogo muy interesante entre medios de comunicación, sindicatos, representantes del sector empresarial y unas universidades. No, recordemos que hay sociedades donde debaten y discuten más que nosotros. Y me parece que en ciertos países se están dando estos debates muy interesantes. ¿Y a qué conclusión llegan todos los actores que se sentaron en esa mesa? A que los sindicatos, ¿no es cierto?, deben también abrir esta óptica hacia las nuevas formas de producción, de trabajo, ¿no es cierto?, para llegar a acuerdos con el sector empresarial y el universitario para que fortalezcan capacidades de los trabajadores, de los futuros trabajadores o de los jóvenes que necesitan nuevas formas de empleabilidad para que se inserten al mercado, y los sindicatos tener una postura ante eso. Me parece muy interesante. Yo creo que ese diálogo falta en el Ecuador, es decir, el sindicalismo como tal y muchas otras organizaciones de los diferentes sectores productivos, analizar qué es lo que está sucediendo en otras latitudes del mundo, cómo otras ciudades han logrado ser más competitivas
con el apoyo entre los trabajadores, el sector privado y el Estado y las universidades, y han logrado que sus ciudades vuelvan más competitivas. Ahí está el caso de México, algunas ciudades de Brasil, el caso de Medellín, perdón, el caso de efectivamente algunas ciudades mexicanas que han logrado ser bastante bien competitivas. Esos ejemplos debemos tomarlos nosotros. No nos podemos quedar anclados ni el sindicalismo, ni los sectores académicos, ni el sector gubernamental, ni el sector privado, porque lo que yo siento en la sociedad ecuatoriana es que este fraccionamiento no nos permite ir de manera conjunta tejiendo diálogos que nos permitan entendernos y abrir esta óptica a lo que usted mismo dice. Hay nuevas formas de producción. Y hay mucho temor, ¿no? Y el temor al final siempre gana, Javier. Se dice, es que eso va a precarizar el trabajo. Y la gente compra ese discurso y dice, sí, es verdad, va a violentar mis derechos. ¿Qué derechos si no tienes empleo? Entonces, no se debería estar discutiendo sobre la precarización laboral, sino sobre cómo generar más empleo, más trabajo en el país. Y yo le quiero preguntar a usted, ¿tenemos una sociedad que le tiene miedo a la reforma y donde los que se dicen revolucionarios le huyen al cambio porque son anhelantes parásitos de una sociedad petrificada? A ver, yo creo que el cambio siempre genera temor en las sociedades, ¿no? Sea hacia uno u otro camino, siempre genera temor. Para enfrentar el cambio es necesario conocer lo que el otro plantea, pero conocerlo con la responsabilidad y el compromiso de que ese conocimiento nos va a permitir mejorar como sociedad. El problema entre nosotros, los ecuatorianos, en este momento, es que esas posturas nos generan más ruptura y más división, lo cual no debería ser así. Debería centrarnos más en la solución que va a generar ese cambio. Punto uno. Punto dos, debemos concentrarnos en aquello prioritario para el cambio de la sociedad. Es decir, necesitamos nuevas formas de organización laboral. Es verdad. Discutamos cuáles son esas formas que pueden ser aceptadas por todos y apoyadas para que hayan efectivamente esos cambios en el orden jurídico, social e institucional. Y lo tercero, debemos concentrarnos en aquello que mejore nuestra sociedad en términos de ser más competitivos, ser más eficientes a la hora de producir, ser más integrados a la hora de, ¿no es cierto?, seleccionar personas que necesiten trabajo. Hablamos hace unos segundos del tema de los jóvenes, ¿no es cierto?, cómo incorporar cada vez a más jóvenes al mundo de lo laboral, al mundo de lo productivo o al mundo del emprendimiento también. Fijémonos que el mundo del emprendimiento es algo que yo creo que no se ha tomado mucho en cuenta en el país para poder fortalecer y defenderlo como un mecanismo, ¿no es cierto?, de mejoramiento de condiciones de vida, especialmente de los más pobres. Entonces, mire esos temas que hay en la mesa. Y no podemos ponernos de acuerdo. Entonces, el reto está en que esa innovación debe ser parte de la agenda y de la apertura de ideas para los diferentes grupos, incluido el sindicalismo. Entonces, primero, el reconocimiento de que existen nuevas instancias, Así de que es. las cosas han cambiado. Segundo, ¿cómo hacer que la mirada y la aproximación a esa realidad distinta ya no sea tan arcaica? A ver, yo creo que ahí viene también el tema de la desconfianza entre actores. Lo primero, usted mencionaba, ¿por qué tenemos el temor de que hay ciertas reformas que pueden precarizar el trabajo o pueden afectar a quienes ya tienen estabilidad? Yo creo que hay normas e instituciones que velan porque ese derecho esté garantizado, ¿no es cierto? Yo creo que difícilmente, ¿no es cierto?, podemos en este momento hacer despidos masivos o afectar el derecho a la estabilidad sin mediar el orden jurídico en las instituciones de control. Entonces yo creo que hay que respetar esas normas de control, esa institucionalidad, para que todos estemos tranquilos de que eso va a estar garantizado, los derechos que ya están existentes, ¿no es cierto?, que están establecidos. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la prioridad de estas nuevas formas de producción, de estas nuevas formas de inserción en el mercado laboral, debemos hacerlas en función de lo que otras sociedades han podido aprovecharlas. O sea, no nos vayamos muy lejos. Hay ciudades cercanas como Medellín, como Sao Paulo, como Monterrey, ciudades europeas, que son modelos de competitividad y de generación de empleo y de acuerdo público-privado entre los diferentes sectores, incluida la universidad, el sindicalismo y el Estado y el sector privado. ¿Por qué no observamos esos modelos y tratamos un poco de aplicarlas en Ecuador, pero sobre la base, obviamente, de nuestra realidad, ¿cierto? Tenemos recursos naturales, recursos agrícolas, competitividad que debemos aprovecharla y a partir de eso, sí, generar empleo real, ¿no es cierto? No solamente en cambio de norma, que es necesario, pero también sobre la base, ¿no es cierto?, de la inversión que debe haber
en conocimiento, en mejoramiento de tecnología, en la apuesta de las universidades para trabajar de la mano con el empresario, con la sociedad, con las organizaciones, etc. Y para ello es necesario que la sociedad dialogue, pero sobre todo que la sociedad se conozca, que sepa quién es el otro, quién es el que está al lado, quién es el que está delante de ella, quién debe incentivar, quién debe impulsar y sostener estos diálogos en un país en donde la gente no habla. Yo creo que los liderazgos, definitivamente. O sea, los liderazgos que representan a estos sectores, incluido, y ojalá sea así, incluido el sector sindical. Si tenemos voces potentes del sector empresarial, tenemos voces legítimas, ¿no es cierto?, desde la gobernabilidad o desde el gobierno local, desde el sector académico, tenemos voces legítimas desde las organizaciones sociales, y lo que debemos hacer, y esto incluye no solamente la temática laboral, incluye la temática de la inseguridad, incluye la temática de la desnutrición infantil, es decir, tener 3, 4, 5 temas, ¿no es cierto?, alrededor de los cuales lleguemos a acuerdos y no a rupturas ni diferencias. Ese es el problema que tenemos en Ecuador. Esos 3, 4 temas deben ser temas que se sostengan en el tiempo, emulando lo que ha sucedido en otras ciudades. ¿Qué ha sucedido en otras ciudades? Es que esos 4, 5 temas han permanecido 10, 15, 20 años más allá de las autoridades o de los representantes de los diferentes sectores. Han sido políticas de Estado desde lo local, desde una ciudad hasta a nivel nacional, con el apoyo de lo nacional a lo local. Y no hablo solamente de un gobierno nacional o local, sino hablo de los liderazgos que representan al sector empresarial, al sector universitario, a las organizaciones sociales, etcétera, etcétera. Y ahí está, yo creo que una de las claves de lo que en Ecuador no ha podido digamos, tener efectividad este tipo de acuerdos. Que en el tiempo, de un momento a otro, estas prioridades cambian. Cuando cambian las personas, cuando cambian los partidos políticos que están a cargo de un gobierno y no tienen permanencia en el tiempo, no se vuelven políticas de la sociedad, pensando en su futuro. Ese ha sido, yo creo, que uno de los problemas en los diálogos del Ecuador, que, como usted dice, no genera consenso, sino que genera rupturas y desacuerdos. Y eso no da para más. O sea, la sociedad civil ya estamos cansados de eso, de estas rupturas que hay entre diferentes actores. Lo que queremos ver es unidad en torno a temas claves que den sostenibilidad en el tiempo y midiendo los efectos y los resultados en la calidad de vida de todos. Entonces, por un lado no hay políticas públicas, pero por otro lado tampoco hay un pacto social que, primero, construya o participe en la construcción de esa política pública y, segundo, que exija el cumplimiento trascendiendo pues a las personas, sino enfocados únicamente en el objetivo que debería ser generar más empleo, empleo seguro, empleo de calidad, empleo respetuoso del medio ambiente, etcétera, etcétera. Y usted acaba de mencionar uno de los elementos claves, el tema del respeto al medio ambiente. El tema del uso de tecnologías limpias, el respeto por la economía verde, lo que se llama ahora, ¿no? Todo el tema de la economía circular, etcétera, etcétera. Las ciudades que han logrado incrementar su competitividad, incrementar la inversión pública y privada, incrementan oferta de empleo, incrementan empleo adecuado, ¿no? Y ese empleo adecuado, a su vez, genera nuevas oportunidades de empleo, a su vez, ¿no es cierto? Un círculo virtuoso. En esas sociedades, al ver este tipo de políticas que se han implementado, vemos detrás que ha habido un diálogo y un acuerdo entre ciertos actores claves de la sociedad, potentes, que han logrado en el tiempo, ya le digo, 1 o 2 décadas, para ver resultados eficientes, efectivos. Y esas ciudades están en este momento, digamos, asesorando a otras ciudades latinoamericanas. En el caso de Guayaquil y Quito, tenemos personas de otras ciudades que un poco nos están ayudando a repensar esto de la seguridad, de la competitividad, etcétera, etcétera. La pregunta está, esta vez, escuchando a esas experiencias, aprendiendo de esas experiencias, ¿será que esta vez sí las vamos a poder sostener en el tiempo? Es el reto como ecuatorianos. Javier Gutiérrez, y ese es el reto como ecuatorianos, es el reto como sociedad, y es la pregunta que esperamos que tenga una respuesta de sí y no de no, como ha sido en los últimos tiempos. Javier Gutiérrez, sociólogo, gracias por acompañarnos hoy aquí en Contacto Directo. Con mucho gusto, gracias, Lenín.